Ya creo que mucho. Gracias. Bueno, determinación de cloruros por el método de Volhard. Ustedes ya vieron y ya verificamos, ya hicimos la práctica número 4, que es el método de cloruros por el método de Mohr. El método de Mohr es un método directo, es una titulación directa, y el método de Volhard es un método indirecto o por retrógrado. Los objetivos, pues obviamente, es determinar la cantidad de cloruros que tiene nuestra muestra, verificar cuáles son las diferencias entre cada uno de los métodos y obviamente saber qué es una titulación indirecta o por retroceso, agregando una solución en exceso y obviamente utilizando una solución titulante. ¿Sale? El método de Volhard lo vamos a resumir con estas tres. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Okay. Lo vamos a resumir con estas tres reacciones que les estoy presentando aquí. En principio, pues vamos a tener nuestro analito, que será el cloruro de sodio. Lo vamos a hacer reaccionar con nitrato de plata. El nitrato de plata ya va a ser la solución que, o hubiéramos tenido que utilizar la solución que anteriormente se preparó, ¿sale? Esta solución de nitrato de plata, pues obviamente ya está valorada, ya sabemos su concentración real, ¿sale? Entonces vamos a agregar una solución de nitrato de plata, pero ahora en exceso, ¿sale? A modo de que estequiométricamente va a reaccionar lo que es el cloro con nuestra plata formando el precipitado, ¿se acuerdan, no? El precipitado de cloruro de plata, ¿sale? Ahora, como no va a reaccionar todo el nitrato de plata, pues obviamente voy a tener en la solución nitrato sin reaccionar y esta se va a hacer reaccionar con una solución de... ¿Qué solución es esta? De tiocianato de potasio o sulfocianuro de potasio, ¿sale? A modo de cuando reaccionen estos dos compuestos voy a formar un nuevo precipitado que en este caso será el sulfocianuro de plata, ¿sale? Y bueno, como cualquier titulación, necesito un indicador, el cual me marque ya que mis reactivos hayan reaccionado estequiométricamente y me indique cuándo es el final de mi titulación, ¿sale? Ese indicador va a ser el alumbre férrico, que aquí está, o el alumbre férrico amoniacal, o el alumbre férrico o sulfato férrico amoniacal, ¿sale? Así se llama. A modo de que cuando ya reaccione o se forme todo el precipitado, que es el sulfocianuro de plata, entra en contacto o en reacción el sulfocianuro de potasio con el indicador y me va a formar una solución color rojiza, el cual me va a indicar que ya se formó todo el precipitado blanco y pues obviamente hasta ahí estará llegando ya al final de mi titulación, ¿sale? En esas tres reacciones podemos encontrar definido el método de Volhard, ¿sale? El método de Volhard es un método indirecto y es una titulación en retroceso, y esto quiere decir que se va a agregar en exceso uno de mis reactivos, en este caso el nitrato de plata, para hacerlo reaccionar con mi agente titulante, que en este caso va a ser el sulfocianuro de potasio o el tiocianato de potasio, ¿sale? Entonces, vean cuáles van siendo las diferencias entre método y método. En el método de Mohr, nuestro agente titulante fue directamente el nitrato de plata, ¿sí se acuerdan? Y pues obviamente aquí nuestro agente titulante es el sulfocianuro de potasio. El nitrato de plata simplemente es el compuesto con el que va a reaccionar este sulfocianuro y el que vamos a tener en exceso, ¿sale? Ahora, ¿cuáles iones podemos cuantificar por este método? El cloro, el bromo, el yoduro. ¿El yoduro o qué compuesto sería este? ¿Y cuál es?
¿Nadie? El cianuro, etcétera, ¿no? Bueno. Ok. Para ello, pues vamos a tener que preparar diferentes soluciones. Las soluciones que vamos a preparar, si nosotros estamos hablando o diciendo que es una solución o nuestro agente titulante es el sulfocianuro de potasio, pues obviamente tendremos que prepararla y obviamente valorarla. ¿Valorar qué significa, Alan? Conocer su normalidad. Entonces, vamos a seguir la misma línea de trabajo con la que trabajamos hace 8 días y vayan haciendo el cálculo de la preparación de la solución. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Y la igualación de equivalentes. Entonces, vayan sacando ahí su cuadernito, saquen su pluma o su lápiz, en lo que yo comienzo a compartir de este lado, ¿vale? ¿Cómo vamos a realizar ese cálculo? Ahí en su manual les dice que ¿qué solución requerimos preparar? Uh-huh. A ver si ahí se ve mejor. Me dio 0.06 gramos, profesora. 0.06 gramos. ¿Tienes el cálculo o lo podemos ir escribiendo para ir viendo cómo les da? Si quieres, se lo digo cómo lo saqué. Ajá. Es la normalidad, que es 0.02. Normalidad 0.02 equivalentes por litro, ¿no? La muestra que es de 0.03 litros. ¿Por qué? Muestra. Bueno, es que dice que cada alumno agarra aproximadamente 30 mililitros. Ok. Siempre que preparamos una solución,
es importante que, bueno, yo la forma en la que lo trabajo en el laboratorio, obviamente cada profesor trabaja de manera diferente, pero la manera en la que yo lo manejo es que preparamos toda la solución o las soluciones para todo el grupo, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, la preparación de la solución la vamos a hacer para 500 mililitros. Entonces, vamos a preparar solución de sulfocianuro de potasio, ¿qué concentración? 0.02 normal y un volumen de 500 mililitros. Entonces, 500 mililitros nos va a alcanzar perfecto para todo el grupo. Profesora. No, nada, ya no. ¿De que no los dejaba entrar? No, soy yo. Pero bueno, ya. Gracias. Sí. No sé cómo se ve mejor. Así, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ya su compañero ya nos hizo el cálculo, pero ese es para el volumen que se iba a ocupar para cada compañero. Entonces, vamos a realizar lo mismo que hicimos hace 8 días, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo quedaba? Ajá. Igual a los equivalentes del sulfocianuro. ¿Sale? ¿Se acuerdan que hicimos algo así? Normalidad volumen del sulfocianuro. Exactamente, muy bien. ¿Sale? Entonces ahí la incógnita va a ser el peso del sulfocianuro. Obviamente volvemos a repetir lo mismo por si no queda clara esta parte, ¿no? Chicos, no veo a todos. Eso. Muy bien. Martín, Alan, Espinosa, Lara, Ayala, no los veo. Para que no estemos solamente sus compañeros y yo. Entonces, ¿cuánto les queda eso? Normalidad, pues obviamente son 0.02 equivalentes por litro. Por el volumen, pues obviamente tendrá que ser los 500 mililitros. En litros, pues son 0.5. Por el peso equivalente de sulfocianuro de potasio. Ok, ya te leí, Lara. Entonces, ¿cuánto les da? Aquí falta el peso equivalente. Voy por mi manual en lo que lo calculo. ¿Se escucha bien? ¿Cómo les queda? El peso equivalente son, peso molecular, no sé si esté bien, 97.18. Gramos mol entre gramo, no es cierto. ¿Sí queda así o estoy equivocada? Chequen unidades, por favor.
¿Cuánto queda? 0. No escucho. 97.18. Sí. Muy bien. 97.18. Entonces, ahora explíquenme, gramos, ¿cómo se prepara esa solución? ¿Se acuerdan cómo se preparaban las soluciones? Que dijimos e hicimos mucho hincapié, ¿no? Que teníamos que, pues obviamente, tomar nuestro vasito de precipitado, pesamos 971.8 miligramos de KSCN y después lo pasamos ¿a dónde? A nuestro, bueno, diluimos con agua destilada. No, disolvemos. Es el término adecuado. Con agua destilada lo pasamos al matraz volumétrico. Terminamos de disolver, hacemos diferentes enjuagues con agua destilada. Y terminamos de disolver en el matraz volumétrico y por último, ya que verificamos que esté completamente disuelto, pues obviamente aforamos al volumen de 500 mililitros. Ese es para la preparación de nuestro agente titulante, ¿vale? Ahora, ¿qué nos falta aquí? Si ese va a ser nuestro agente titulante, pues obviamente requerimos ¿qué? Pues valorar. ¿Sale? Entonces, váyanse a su manual, dense ahí un clavado. ¿Y cómo se valora el sulfocianuro de potasio o el tiocianato de potasio? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la valoración o hicimos la valoración del nitrato de plata, utilizamos un estándar primario, ¿no? El estándar primario, recuerdan que era un reactivo puro, que no debía de tener humedad, que sea de fácil acceso, económico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí cambia. No sé si algo les mencioné. Hace 8 días les mencioné de bueno, no recuerdo si fue a ustedes, y si no se los digo, hay un término que es estándar secundario, ¿sale? El estándar secundario, en este caso, por ejemplo, si yo tomo, que en este caso lo voy a hacer, tomo el nitrato de plata que previamente valoramos y lo ocupo para valorar otra solución, ahora el nitrato de plata es un estándar secundario, ¿sale? Es una solución que previamente valoré, pero que ahora esa me va a servir para valorar una otra, ¿sale? Entonces, ¿con qué lo voy a hacer? Ya no lo voy a hacer con un estándar primario, voy a utilizar un estándar secundario. ¿Cuál va a ser ese estándar secundario? Va a ser el nitrato de plata. Entonces, todas mis valoraciones, pues yo sé que o más bien las voy a realizar utilizando una bureta, en donde en la bureta, ¿qué voy a tener en la bureta? ¿Quién es la solución en la cual no conozco la concentración real? Exactamente. Entonces voy a tener el sulfocianuro, ¿vale? Y voy a tener mi matraz Erlenmeyer, en donde aquí voy a colocar 5 mililitros de solución del nitrato de plata, que previamente o que ya está valorado, ¿no? Y ustedes ya tienen ese dato. Voy a disolver o diluir un poco, disolver, con 20 mililitros de agua destilada.
pasa si, por ejemplo, no ocupo 20 mililitros, ocupo 30, 50? ¿Afecta en mi titulación? Sí, ¿Cuánto afectaría? ¿Vale? porque queda más diluido por la concentración. Queda más diluido. Entonces, en algunos casos no importa si se pasan un poco. Por ejemplo, aquí en el método nos está diciendo, aguanto desde 20 hasta 50 mililitros. Y ahí ustedes lo pueden ver en su manual. ¿Sale? Donde viene este diagramita, ustedes traen todas las condiciones o tienen todas las condiciones para la valoración de mi sulfocianuro. ¿Sale? Entonces, no importa cuánto yo coloque de mi agua destilada. Vamos a colocar 25, 20, 30, 40, 50 mililitros de agua destilada. ¿Sale? Entonces, ya que lo colocaron, pues voy a ocupar un indicador. ¿Quién es el indicador para el método de Volhard? Ahorita estoy explicando la valoración, ¿no? Pero previamente debimos haberlo preparado, no importa. Ahorita vamos a eso. Vamos a explicar la valoración del sulfocianuro y después nos pasamos a la preparación de la siguiente solución, ¿no? Entonces, voy a agregar 1 mililitro de ácido nítrico. 1 a 1. ¿Sale? Para el método de Volhard es importante, y si se acuerdan también para el método de Mohr, es importante que cuidemos el pH de nuestra solución. ¿Sale? Para el método de Mohr nos decían que el pH óptimo de trabajo era entre 7 y 10. ¿Sale? Para este método es importante que lo tengamos en un medio ácido, ¿sale? No específicamente nos dicen con que sea a partir o más abajo de 7, podemos asegurar que tenemos un medio ácido. ¿Cómo vamos a lograr ese medio ácido? Lo vamos a lograr adicionando el ácido nítrico, 1 a 1. Si yo lo tengo a 1 a 1, pues obviamente lo tengo a una concentración alta de ácido nítrico, ¿sale? Y obviamente, pues aquí nos faltará el indicador, que sería un mililitro de alumbre férrico. ¿Vale? Y entonces, cuando yo adiciono el alumbre férrico, la solución me va a quedar amarilla o amarillenta. Y al ir yo adicionando el sulfocianuro de potasio o el tiocianato, cuando llegue al punto de equivalencia va a ser de la misma forma que lo explicamos al inicio. Al final, o el punto de reacción máximo o punto estequiométrico va a ser de una coloración roja o rojiza, ¿sale? Llegando a esta coloración, pues obviamente tomo el volumen que me da de sulfocianuro o de gasto de sulfocianuro para llegar a esa coloración, y con esto puedo hacer los cálculos para conocer la concentración de mi sulfocianuro. ¿Se entendió esta parte? No se vayan a revolver con... Sí, profe. ¿Sí? ¿De acá queda claro? Ok. Ustedes, por ejemplo, aquí en su valoración pudieron haber colocado 10 mililitros de nitrato de plata, ¿no? Pero el volumen que ustedes coloquen aquí para su valoración va a ser equivalente al volumen que se gasten de sulfocianuro, ¿no? En realidad tiene que reaccionar todo el nitrato con el sulfocianuro. ¿Y cómo voy a saber? Con el indicador cuando llegue a esta coloración.
¿Sale? Es el punto estequiométrico, en donde ya mis dos reactivos reaccionaron de manera estequiométrica. ¿Sale? ¿Cuáles son las reacciones que se me van a formar en este caso, en mi valoración? Chequen que aquí no estoy manejando nada de cloruros, ¿eh? Voy a tener la plata, que viene del nitrato de plata, más el sulfocianuro de potasio, que voy a formar. Ajá. Más sulfocianuro que voy a estar adicionando, pues obviamente este me queda en exceso. ¿Vale? Ahora, este sulfocianuro lo que hace es, se forma un precipitado y este es blanco. ¿Sale? Cuando termine de formarse todo ese precipitado, pues obviamente entra en reacción lo que es el exceso que tengo del sulfocianuro, de lo que tengo en la bureta, y va a reaccionar con el hierro de mi alumbre férrico. Para formar el precipitado, otro precipitado que será aquí no es blanco, aquí es rojo, rojizo. Que es una coloración rojiza, ¿no? Esas son las reacciones que se forman o que se dan en la valoración del sulfocianuro. ¿Sale? Ahora, conociendo ya esto de qué volumen me gasté de sulfocianuro, puedo proceder al cálculo para conocer la concentración real de mi sulfocianuro. Entonces, ahora sí, como lo hice hace 8 días, hago una igualación de equivalentes, en donde los equivalentes del nitrato de plata van a ser igual a los equivalentes del sulfocianuro de potasio. ¿Sale? Pero ahora, ¿se acuerdan cómo lo hicimos? Híjole. Como lo hicimos acá en la valoración, en la preparación, perdón, de la solución, aquí poníamos, o más bien nuestra incógnita, era el peso, ¿no? Aquí va a ser un poquito diferente la igualación. La igualación en este caso para la valoración voy a poner o colocar normalidad volumen del nitrato de plata igual a la normalidad volumen del sulfocianuro. La normalidad del nitrato de plata, ¿qué normalidad real? Ay, nos quedan 10 minutos. Si se desconecta, chicos, pues nos volvemos a conectar, ¿vale? Por favor. Vale. ¿Qué normalidad tenemos? La real. La que calculamos hace 8 días. ¿Cuál va a ser? 0.018 equivalentes por litro.
por el volumen de nitrato de plata. ¿Qué volumen agregué? Cinco mililitros. 0.005, ¿no? Sí, 005. Ajá, igual. Ahora mi incógnita, pues es esta, ¿no? Y el volumen de sulfocianuro es el volumen que yo me gasté para llegar a esa coloración rojiza. ¿Vale? Entonces va a quedar entre... Y les voy a dar el valor ya experimental que dio esa valoración. Que el volumen de gasto fue de 5.5 mililitros. Entonces, ¿dónde lo pongo? Vamos a borrar esto. Igual a 5.5 mililitros. ¿Sale? Ahí está. Volumen de sulfocianuro gastado, 5.5 mililitros. Volumen adicionado de nitrato de plata, 5 mililitros. Ahí está el agua, el medio ácido, el indicador, las reacciones y vamos a terminar el cálculo. Aquí, pues obviamente no son 5.5, en este caso mililitros. Lo tenemos que sustituir en litros, ¿no? 0.0055 litros. Entonces, la normalidad del sulfocianuro va a quedar igual a ¿cuánto? 0.0164 equivalentes por litro. ¿Sí está bien el cálculo? ¿Les dio a todos igual? Sí. Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, esta es la normalidad real del sulfocianuro. Entonces, ahorita ya lo preparamos, ya lo valoramos. ¿Vale? Pero, pues si estuviéramos en el laboratorio no hubiéramos podido hacer esto porque nos haría falta preparar el nitrato de plata y el ácido nítrico y el alumbre férrico. ¿Sale? Entonces, nos quedan 3 minutos, nos desconectamos, volvemos a conectarnos y preparamos esas soluciones, ¿vale? Por favor. Vale, vale. Entonces.
Bueno, seguimos. Esa es la preparación de mi agente titulante. Vamos a hacer el cálculo para el nitrato, ácido nítrico, ¿no? Entonces, me está diciendo que requiero una concentración 1:1 y si yo preparo 500 mililitros, ¿cómo la van a preparar? ¿Cómo preparamos esa solución? Obviamente, pues tomamos un vasito de precipitado. Hagan de cuenta que sí. Ya sé. Tengo mi campana de extracción en donde aquí tengo mi ácido nítrico. Y aquí con ayuda de un vaso de precipitado, obviamente una pipeta, voy a vaciar cierta cantidad. Todo esto en la campana de extracción, con el equipo de seguridad necesario. Guantes, gogles, la bata. Obviamente no pueden entrar o ingresar al laboratorio sin su bata. Y la campana encendida, ¿sale? Entonces, con ayuda de un vaso de precipitado, mi pipeta, tomo cierta cantidad. Por ejemplo, si ustedes van a tomar 100 mililitros, no llenen su vaso de 250 mililitros con ácido nítrico porque no lo van a utilizar. Entonces, si yo voy a ocupar, no sé, 100 mililitros, más o menos puedo colocar la cantidad que voy a requerir de mi ácido para no contaminarlo o contaminarlo lo menos que se pueda, ¿no? Todo este material, siempre que ustedes lo vayan a ocupar, debe de estar limpio y de preferencia o lo más seco posible, ¿sale? Entonces, tomo mi ácido o cierta cantidad de ácido y obviamente, como voy a preparar una solución, tengo que prepararla en mi matraz volumétrico, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Ok. Si me está diciendo que es 1:1 y voy a preparar 500 mililitros, ¿cuánto tengo que agregar? ¿Qué quiere decir este 1:1? Es una parte de una por una de otra. Ajá, exacto. 1:1 es como si tuviera 50% de uno y 50% del otro. Si son 500 mililitros, pues obviamente serán 250 mililitros de ácido nítrico y diluido, disuelto en 250 mililitros de agua destilada. ¿Sale? Ahora, siempre que se prepara un ácido, el ácido no se baña. ¿A qué me refiero o a qué se refiere esta frase? Cuando ustedes vayan a preparar un ácido sulfúrico, cualquier ácido, y sobre todo estos ácidos que son concentrados y puros, debo de tener en mi vaso de precipitado una cama de agua previa a la adición del ácido, Entonces tengo mi cama de agua y poco a poco y por las paredes del matraz tengo que ir agregando mi ácido, ¿sale? Ya cuando termine de agregar todo el ácido, hay algunas reacciones que en contacto el ácido con el agua se forma una reacción exotérmica. ¿A qué me refiero? Que hay una liberación de calor, ¿no? Entonces, hay en algunas preparaciones de ácidos
que se requiere que haya un baño frío o baño de agua fría para que disminuya esta temperatura, ¿sale? Entonces, poco a poco y por las paredes del matraz debo ir agregando yo mi ácido hasta terminar de agregarlo, ¿sale? Ya que yo haya terminado de agregar ese ácido, ahora sí agrego el agua destilada para forar, ¿a cuánto? A los 500 mililitros. Esa es la preparación del ácido. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Sí. Ok. Ese es para el ácido nítrico. Ahora me voy al indicador. El indicador, ¿qué les está diciendo? ¿A qué condiciones? ¿A qué concentración? ¿Qué les dice del indicador? Ahí en el manual, ¿qué les dice? ¿A qué concentración debe ser preparada esta solución? Ay, perdón. ¿Sí se entiende o lo vuelvo a repetir? Sí, se entiende. ¿Qué concentración debo de preparar el alumbre férrico o el sulfato férrico amoniacal? Ahí en el manual les dicen todas las concentraciones que deben de preparar sus soluciones. En el punto número 2 dice, en donde dice soluciones, dice preparar la solución saturada de alumbre férrico. ¿Qué información tengo ahí? Solución saturada. ¿Se acuerdan cuando estaban en química de soluciones? Que les decían, había una práctica en donde decían todo el tipo de soluciones que había, y una de ellas es la saturada. ¿A qué se refiere cuando tenemos una solución saturada? ¿Qué tiene? Cuando ya no se puede seguir disolviendo. Entonces, hagan de cuenta que si yo, por ejemplo, preparo 100 mililitros de una solución saturada, ya no puedo escribir aquí, ok. De una solución saturada 100 mililitros. ¿Qué debo de hacer? Pues obviamente tomo mi matraz volumétrico, que en realidad aquí no se haría con matraz volumétrico, ¿están de acuerdo? Porque ¿cómo voy a asegurarme yo que es una solución saturada? O si yo, por ejemplo, tengo menos de 100 mililitros. Entonces, cuando ustedes preparen este tipo de soluciones, tal cual, toman su vaso de precipitado, en donde me quepan más de 100 mililitros, de 250 mililitros si quieren, coloco los 100 mililitros de agua destilada y voy agregando mi indicador, o en este caso el alumbre férrico, hasta asegurarme que ya no se disuelva, ¿no? Y entonces ya tendré yo asegurado que tengo mi solución saturada de alumbre férrico. ¿Sale? Vale. Profesora, Mande. ¿pero eso no depende de la temperatura ambiente en la que estemos? Exactamente. Tenemos unas tablitas que son los coeficientes de solubilidad que vienen marcados a las diferentes temperaturas en las que estamos. Entonces,
todos estos procedimientos, pues lo que se busca es que trabajemos lo más cercano a las mismas condiciones, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita estamos a cierta temperatura, seguramente mañana o cuando vayamos a utilizar el indicador, tendremos una temperatura semejante, ¿no? Entonces no habrá tanto cambio en la temperatura. Si, por ejemplo, cambia 1 grado o medio grado o 2 grados, no hay mucha diferencia, ¿no? Si ya, por ejemplo, si ustedes checan esas tablas, vienen graficadas o vienen en tabla, vienen en, no sé, la diferencia en temperaturas de 10 en 10 grados, ¿no? Entonces ahí sí ya se modifica el coeficiente de solubilidad. Pero si yo, por ejemplo, lo preparo y tal cual lo utilizo a temperatura ambiente, no tengo ningún problema. ¿Sale? Sale. Sí. ¿Queda claro esta parte? Bueno. Esto es con respecto a la preparación y valoración de las soluciones que vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, ahorita me gustaría que hiciéramos, o les voy a pasar un videito en donde vieran o vean cuál es el método. Okay. El método como más explicado, ¿no? Espérenme. Y van a ver diferentes métodos. Hay diferentes formas en las que podemos realizar el método de Volhard, ¿sale? Pero el método que nosotros utilizamos es el siguiente, espérenme. Espérenme, porque ese no es. Entonces, este no requiere sonido, entonces tal cual vayan leyendo para que lo vayan entendiendo. ¿Sí se ve ahí ya el video? Ok, entonces, no se espanten si no escuchan, ¿eh?
Ahí voy a hacer unos comentarios, por eso espérenme, voy a bajar el volumen. Entonces, ahí lo que hizo... Ay, ¿qué pasó? Ya voy. Chequen ahí, primero hace un pretratamiento de muestra, obviamente porque es una solución o es una muestra de leche, ¿no? El método es el nitrato de plata, lo que les decía, y el analítico, que en este caso es el cloro. Aquí agrega el nitrato de plata en exceso y va reaccionando con el sulfocianuro. ¿Sale? Entonces, en principio reacciona todo el cloro de plata con, perdón, el nitrato de plata con el ion cloro y después reacciona con el sulfocianuro, ¿no? En presencia del indicador del alumbre férrico. Es un poco de los cálculos que nosotros más adelante vamos a hacer. Entonces aquí, si ustedes se fijan, hace una igualación en los equivalentes o en los moles. Los equivalentes de cloro del nitrato de plata son iguales a el ion cloro más los equivalentes del sulfocianuro, que en este caso será el agente titulante, ¿no? Entonces eso ya no nos interesa. Ok. Ese es el método de Volhard y quiero que quede bien claro esta forma en la que nosotros vamos a trabajar. Esto que hicimos. Ahora, una de las diferencias que nosotros podemos encontrar en los dos métodos es, en principio, el pH, ¿no? El pH, en caso del método de Mohr, pues estamos trabajando en un rango, digamos, entre ácido y básico, ¿no? No tanto, o sin pasarnos mucho de ese rango, ¿no? Más o menos un pH básico, ¿no? O neutro. Y el método de Volhard, ahí sí lo tenemos en un pH ácido. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos un pH por arriba de los 6, entonces tendríamos un precipitado que en este caso el hierro precipitaría hidróxido de... Como hidróxido. Hidróxido de hierro, entonces ahí sí cambia. La comparación entre los indicadores, pues el indicador para Mohr era el cromato de potasio y aquí en el Volhard es el sulfato férrico, ¿no? Amoniacal. La metodología para el método de Mohr es directa y de Volhard se llama indirecta, lo pueden encontrar retroceso o no sé, no me acuerdo cuál era el otro, o indirecta, ¿no? ¿Cuáles son los iones por los cuales puedo determinar
estos dos métodos, es cloro y bromo para amor, hasta sulfocianuro, y Volhard, bromo, cloro y yoduro. ¿Vale? Bueno, ahí en su manual tienen un cuadrito, como este, en donde dice que es para la preparación de las soluciones. Aquí en la preparación de soluciones tenemos, bueno, en este caso, tenemos un apartado que nos dice concentración. La concentración para el sulfocianuro, ¿a qué concentración preparamos el sulfocianuro? Entonces, para que lo vayan llenando, este es 0.02 normal. Dios mío, qué pulso. Normal. ¿Qué volumen preparamos? 500 mililitros. ¿O hicimos el cálculo? Deja. Bueno, ustedes lo hacen en bonito. Yo aquí tengo un pulso medio feo. Y el peso que requerimos del sulfocianuro, ¿cuál fue? 970 y tantos, ¿no? Miligramos. 970. Pues entonces este dato aquí, ¿sale? Para el ácido nítrico, la concentración a la que preparamos, 1:1 normal, y el volumen que preparamos, no recuerdo cuánto preparamos. ¿Qué volumen les puse? 500 mililitros, ¿no? Prepara 1:1. 1:1, el volumen creo que fueron 500 mililitros y el volumen que requieren, pues obviamente son 250 mililitros de ácido nítrico, ¿no? Ok. Para el alumbre férrico, la concentración es una solución saturada. Saturada. Y el volumen, 100 mililitros. El peso, pues obviamente es hasta que no se disuelva. Y si ustedes son, si les gusta investigar, pues podemos investigar cuál es la solubilidad del alumbre férrico y colocarlo aquí ya en forma de los gramos, ¿no? De masa. ¿Sale? Eso lo tienen que llenar. Nuevamente, les repito, la manera o la forma en la que vamos a trabajar este método. En principio van a tener en su matraz una solución, que en este caso va a ser el analito, en donde va a ser la muestra problema. En este caso van a ser los iones cloro, ¿no? Vamos a tener un exceso de nitrato de plata, en donde ustedes van a colocar, ahí vayan haciendo su diagramita, ¿no? Ya esta es la forma experimental que nosotros vamos a realizar. Les voy a dar un matraz en donde venga su analito y van a colocar un exceso de nitrato de plata. En este caso van a colocar el doble o lo doble que se gastaron de nitrato de plata para la determinación de sus cloruros por el método de Moore. ¿Me explico? Si, por ejemplo, para la titulación en el método de Moore de nitrato de plata me gasté, no recuerdo, creo que fueron 3 mililitros de nitrato de plata. Corríjanme. Chequen ahí sus datos. Fueron 3 mililitros. Entonces, como me quiero asegurar que voy a tener este reactivo en exceso, pues obviamente voy a colocar el doble de nitrato de plata que me gasté por el método de Moore. Entonces, aquí serían 6 mililitros. Creo que aquí no se va a ver. Entonces, les voy a compartir la otra pantalla para que vayamos haciendo la forma o el procedimiento experimental. Vayan haciendo su diagramita en donde venga muy parecido a lo que acabamos de
de ver en la presentación. Pues ahora me voy al procedimiento experimental. En su bureta van a tener el sulfocianuro, y un matraz. Y en el matraz, pues obviamente voy a tener la muestra problema. Lo voy a diluir con 20 mililitros de agua destilada. ¿Qué nos dice el método de retroceso? Que tengo que agregar un reactivo en exceso. El reactivo en exceso es el nitrato de plata. Y si yo, por ejemplo, en el método de MOR me gasté, acá lo voy a poner, 3 mililitros de nitrato de plata, para Volhard voy a colocar 6 mililitros de nitrato de plata. ¿Sale? Y obviamente, ¿qué me faltaría? El indicador. Antes del indicador, ¿qué debo de agregar? ¿A qué pH tengo que trabajar? Ácido. Entonces, nuevamente, 1 mililitro de ácido nítrico. Y por último, el indicador. Aquí voy a hacer una corrección, chicos. No vamos a agregar 1 mililitro, vamos a agregar 5 mililitros de ácido nítrico, 1 a 1. Y ahí hay una variante, si ustedes checan ahí en su método experimental, aparte del indicador, me está diciendo que debo de agregar 3 mililitros, que en este caso lo vamos a dejar en 1.5 mililitros. ¿De quién? Nitrobenceno. De nitrobenceno. Y lo vamos a dejar en 1 mililitro de alumbre ferro.
Ese es el procedimiento experimental, entonces tal cual, una receta. Pero bueno, vamos a analizar un poquito sobre lo que estamos agregando. ¿Sale? Pues obviamente la lumbre pues es nuestro indicador, ¿no? Muestra problema, pues tendremos aquí los iones cloro. El agua pues nada más nos sirve para diluir. El ácido nítrico es por el cual yo voy a conocer la cantidad que, voy a hacer reaccionar el sulfocianuro. El ácido nítrico, ¿qué me va a dar? El pH. Ajá. ¿Y el nitrobenceno qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el nitrobenceno? Chequen. Cuando yo empiezo la titulación, empiezo a agregar cierta cantidad de sulfocianuro a mi muestra problema. Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver un poco de las reacciones que se me forman al momento de la experimentación. En el número 1, pues obviamente yo voy a poner en contacto lo que es el nitrato de plata más el cloro que pueda tener mi muestra, y se me va a formar o me va a reaccionar todo lo que es el cloruro de plata. En forma de un precipitado blanco. ¿Sale? Ahora, si nosotros dijimos que esto lo estamos agregando en exceso, pues obviamente no me va a reaccionar todo, no voy a tener o no voy a ocupar toda la plata para formar el cloruro de plata. ¿Sale? Entonces tendré nuevamente o más nitrato de plata más NaNO3. ¿Sale? Entonces, en principio voy a tener esta reacción. Ahora, de acuerdo a la KPS, que es la constante de solubilidad que tengo, es más soluble o es muy soluble el cloruro de plata a comparación del sulfocianuro de plata. Entonces, cuando yo formo de manera experimental este precipitado, es necesario, como es muy soluble, si yo continúo la reacción como tal, como nos viene aquí en la experimentación, si yo no adiciono ese nitrobenceno, hagan de cuenta que al momento de ir reaccionando lo que es mi muestra problema, que son los iones cloro, ¿no? Con mi sulfocianuro, en principio lo que va a pasar es que van a entrar en reacción o se me va a ir formando el cloruro de plata. Y entonces, como no es estable ese precipitado y es soluble a comparación del siguiente precipitado que se me va a formar, es importante que yo adicione el nitrobenceno para que el precipitado del cloruro de plata se encapsule. ¿Sale? Y chequen ahí, todo eso viene justificado en la parte de la introducción de su manual. ¿Quién tiene el manual que me pueda apoyar con leerme el último parrafito que viene ahí en su manual? Profesora. Mande. Bueno, ¿no el nitrobenceno se protonaría por el medio ácido? No. ¿No? Ah, ajá. Bueno, no sé. Según yo tengo entendido que como la reacción es muy ácida, el oxígeno que tiene el nitrobenceno se desplaza, ¿no? O algo así. No sé.
El nitrobenceno que tenemos es puro, ¿no? O sea, no... todo lo que estamos ocupando sí es un medio ácido, pero no va a reaccionar con el nitrobenceno que nosotros estemos agregando como tal, ¿no? O sea, no hay una reacción entre el nitrobenceno y el ácido que nosotros, o el medio ácido que estamos proporcionando. ¿Sale? Gracias. Uh-huh. Entonces, agregamos el nitrobenceno y encapsulamos todo el precipitado de cloruro de plata. Y entonces sí, nos queda 1 minuto y nos desconectamos. ¿Sale? Ahorita volvemos a conectarnos. ¿Listo? Ay, caray. ¿Por qué me escucho así? Ok. Yes. Ok. Ya que termine de formarse ese precipitado blanco, ¿qué va a pasar? Va a formarse el otro, o va a reaccionar el exceso que tengo yo del ion plata, ¿no? ¿Con quién va a reaccionar? Con el sulfocianuro, y me va a formar otro precipitado que será el sulfocianuro de plata. Y nuevamente lo tengo en forma de un precipitado, y este es igual un precipitado blanco. ¿Sale? Si yo sigo agregando el sulfocianuro,
va a seguir reaccionando, pero ahora va a entrar en reacción el sulfocianuro más el hierro que tengo yo del alumbre férrico para formarse una coloración o una solución rojiza. Ahí en el manual les dice rojo sangre, otros mencionan rojo ladrillo. ¿Sale? Entonces, en cuanto yo tenga esta coloración, pues obviamente termino o dejo de adicionar el sulfocianuro, este sulfocianuro, y anotaría yo aquí el volumen de gasto del sulfocianuro. ¿Sale? Eso es la parte de la experimentación. Ya que yo haya hecho esta titulación, obviamente con muchísimo cuidado, aquí es importante mencionar que pues el nitrobenceno es tóxico, todo esto debe ser adicionado y la práctica hecha con muchísimo cuidado. El nitrobenceno se encuentra en las campanas, entonces obviamente con los mismos cuidados, campanas encendidas. Y para el desecho, cuando hayamos terminado esta parte de la experimentación, no puedo yo ir a la tarja y tal cual desechar todo lo que tengo yo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitrobenceno es tóxico y hasta es muy contaminante para el medio ambiente, ¿no? Entonces, se tienen ahí en los laboratorios garrafas específicas para los desechos, en este caso de Volhard, desechos que tienen nitrobenceno. ¿Sale? Entonces, de manera experimental, vamos a ver lo que obtuvimos y cómo se realizan los cálculos, ¿vale? Ok, tabla de datos. Ahí en los cálculos de su manual viene una tabla de datos. ¿Qué tenemos ahí o qué nos piden ahí? Tenemos un volumen que agregamos ¿de quién? Del nitrato de plata. ¿Qué volumen agregamos de nitrato de plata? 6 mililitros. ¿Sale? Volumen que gastamos del KSCN. Yo se los doy. $4.2 mililitros. ¿Qué normalidad tiene el nitrato de plata? Era 0.018. 1802 o 18 cerrado. Equivalentes por litro. Este es del nitrato, para que no se confundan. Y la normalidad del KSCN es la que acabamos de calcular anteriormente. Déjenme checarla. 0.0164. Equivalentes por litro. Y ahí ya llenamos toda. Nos falta, ¿no? Nos trae una de equivalentes de cloro. ¿Cuál sería el equivalente de cloro? ¿Se acuerdan que explicamos cómo calcular los equivalentes, no? En este caso, si me está diciendo el cloro, sería el peso atómico entre su valencia, ¿sale?
¿Cuánto les da? Sí, 35.5 gramos por mol entre un... ¿cierto? Y ahí en la tablita traen un factor de dilución, es una FD, que es volumen de aforo entre el volumen de la alícuota. En particular, yo esto no lo manejo, entonces ahí lo dejan en blanco, ¿sale? Y si no, y si lo van a reportar, pues eso no lo reporta. ¿Sale? Me gustaría pasarles un video en donde vean la parte experimental. El vire, todo lo que se hace. Entonces, nada más que aquí sí tengo que hacer magia, pero espérenme. Número 6. El laboratorio de análisis biométrico. ¿Se escucha? Los seguros por el método Burla. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Sí. En el conjunto de técnicas indicador por formación complejos, el alumno sepa determinar el porcentaje de halogenuros presentes en una muestra dada. A continuación explicaremos paso a paso el procedimiento de esta técnica. Ya tenemos preparado todo nuestro material previamente lavado. Es que tengo que poner una... Ya lo tenemos bocina, porque organizado. si no, no puedo. Y nuestra primera parte del procedimiento de la práctica número 6 es preparar la solución del halogenuro. En este caso, como muestra de halogenuro, es cloruro de sodio, ¿sí? Recuerden que el texto tiene que ser lo más exactamente posible y siempre hay que registrar 4 decimales para que los cálculos sean más exactos. Ustedes ya saben el procedimiento para preparar una disolución. Entonces lo único que hicimos fue preparar 100 mililitros de esta disolución de cloruro de sodio. Aquí lo tenemos ya en el matraz aforado. Entonces ese va a ser nuestro analito, nuestro estándar. Y a continuación vamos a proceder a tomar 3 alícuotas de esta solución de halogenuro de 10 mililitros y las vamos a colocar en un matraz Erlenmeyer respectivamente. A continuación vamos a adicionar 10 mililitros de agua destilada a cada una de las muestras.
Ahora vamos a adicionar ácido nítrico 1 a 1 a cada una de las muestras, 1 mililitro. A cada muestra hay que adicionarle 50 mililitros de nitrato de plata medidos con bureta, con exactitud. Acto seguido, vamos a cubrir el matraz con papel aluminio para que la luz no descomponga anticipadamente al nitrato de plata. Este procedimiento se debe de realizar para cada uno de los matraces, o es decir, para cada una de las muestras. Ahora cubrimos el matraz con papel aluminio. Ya nada más vamos a cubrir la mayoría del cuerpo, dejando una pestaña al frente, que es donde vamos nosotros a estar observando los cambios que se presenten o las reacciones químicas que se vayan presentando. Nada más nos queda un espacio donde vamos a estar observando todos los cambios. Esto lo vamos a hacer cada vez que adicionemos el exceso de nitrato de plata a cada una de las muestras. Posteriormente se le adicionó a la muestra que ya contenía el exceso de nitrato de plata 1 mililitro de nitrobenceno, el cual se manipuló en la campana extractora y se agitó la muestra enérgicamente. Después adicionamos 1 mililitro del indicador de alumbre férrico y a continuación vamos a empezar a valorar nuestra muestra por retroceso, haciendo uso del valorante que es el tiocianato de potasio. Necesitamos hacerlo lo más rápidamente posible para evitar la descomposición del nitrato de plata. Si ustedes ven que están valorando la muestra y su valorante se está acabando, no tienen que dejar vaciar por completo la bureta, sino hasta la marca de graduación máxima que tengan ahí. Okay. Cierren su bureta y hay que volverla a llenar lo más rápidamente posible. Y continuamos la valoración. El nitrobenceno es muy tóxico, para que tengan cuidado. Se les hace la observación para que sepan ustedes que los residuos de estas valoraciones no se desechan directamente en la tarja. Se tienen que recolectar en frascos y posteriormente los residuos se tienen que inactivar para evitar contaminación en los drenajes de los laboratorios. Valoraciones. El nitrobenceno encapsula al cloruro de plata y evita que se adhiera más plata. Detenemos nosotros nuestra valoración. Al llegar al punto final, vean ustedes que nuestra solución
queda de un color ligeramente salmón, ¿sí? Se ven unos grumos blancos, que es el precipitado de tiocianato de plata, y se ve un botón en la parte inferior. Aquí estamos con la segunda muestra. Hay que tener una mejor postura, sentarnos cómodamente y seguir toda la técnica correcta de titulación o valoración de una muestra. Esta es un poquito tardada porque tiene un exceso de nitrato de plata, pero recuerden que siguiendo todas las reglas que tenemos que acatar, se obtienen resultados más verídicos. Estamos en el punto final de esta valoración de la práctica número 6, que es una valoración por retroceso. Si ustedes observan, hay dos precipitados en el fondo del matraz, uno en forma de luneta, que corresponde al cloruro de plata, y todo el otro precipitado blanco que está en forma de gránulos alrededor de él, corresponde al tiocianato de plata. En este momento, cuando se originan ambos precipitados, hemos llegado al punto final. El procedimiento se repite con las dos muestras restantes. Los residuos que se originaron en las tres muestras de la práctica 6 y 5, estos no se desechan en el drenaje, sino que los tenemos que guardar en un frasco especial para posteriormente ser inactivados y no contaminar el drenaje. Esa es la manera experimental que se realiza esta práctica. Es el video como más explícito que podemos encontrar. ¿Vale? Entonces, chequen ahí cómo se obtienen estas coloraciones. Al principio tenemos nuestro analito. Se escucha mucho ruido. Ahí está. Tenemos nuestro analito con el nitrato de plata, se forma una solución blanca y después reacciona con el sulfocianuro para formar un precipitado blanco, otro precipitado blanco que es el sulfocianuro de plata. Esta es la solución final que ustedes hubieran tenido que obtener, ¿sale? Por aquí no se ve, pero en el video que les acabo de pasar, se veía como una burbujita. Ese es el nitrobenceno que tiene encapsulado el cloruro de plata. Todo este precipitado que vemos ahorita o en esta imagen es el sulfocianuro de plata, ¿sale? Y la coloración roja, a mi consideración en el video, les faltó un poquito de sulfocianuro para llegar a una coloración un poquito más fuerte y que se viera este rojizo, ¿no? ¿Sale? Ok. Esa es la manera experimental en la que se realiza el método de Volcker. Ahora, vamos rápidamente a los cálculos, si no se nos acaba el tiempo, ¿vale? Vamos a calcular, pues obviamente, la cantidad de iones cloro que pueda tener nuestra muestra o nuestro analito a partir de los datos que acabamos de obtener, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener o qué vamos cómo vamos a realizar nuestros cálculos? Como en la práctica pasada. Ajá, pero ahora que vamos a igualar, ¿qué equivalentes vamos a igualar? Si estamos ocupando, en este caso, el nitrato de plata como reactivo en exceso. Vamos a hacer que los equivalentes de nitrato de plata van a ser igual a los equivalentes del ion cloro más los equivalentes del sulfocianuro. ¿Sale? Entonces, aquí lo que nos interesa es conocer los equivalentes de cloro, ¿no? Va a quedar
peso entre el peso equivalente del ion cloro va a ser igual al volumen por la normalidad del nitrato de plata menos igual normalidad volumen del sulfocianuro. Ay. El peso de los iones cloro, ¿cuánto me va a quedar? Ya tenemos ahí los datos. Si quieren, se los hago más chiquitos. Ahí. Ay, no se puede. Ahí está el mínimo. Normalidad del nitrato, 0.018 por el volumen que adicionamos de nitrato por 6 mililitros, menos normalidad del sulfocianuro, 0.016. Coloquen todas las unidades, digo las decimales. Bueno, y también las unidades. Por el volumen que gastamos de sulfocianuro en la titulación, que eran 4.2 mililitros. Y todo eso, toda esa resta, por el peso equivalente del ion cloro. ¿Cuánto les da? Ya no lo voy a anotar, entonces espero que lo estén haciendo. Chequen que haya uniformidad en todas sus unidades, ¿sale? Si van a ocupar mililitros en volumen, pues obviamente aquí en normalidad ya no serán equivalentes por litro. Serían 1000 equivalentes por mililitro, ¿no? Si ocupo volumen en mililitros. Y entonces el peso del ion cloro lo estaré obteniendo en miligramos. Pero si lo quieren pasar todo a litros y todo a gramos, pues obviamente que sea uniforme en todo el cálculo. Díganme cuánto les queda ahí. 1.44 por 10 a la menos 3. 1.44 por 10 a la menos 3. ¿A todos les da eso? 1.94. 44. No, gramos, ¿verdad? Sí, profesor. Chicos, ¿sí da eso? A ver, chéquenle para que ocupen todos sus decimales. Sí, me dio igual. 1.38. 0.00144. 1.000, ¿o cuánto? 1.44. 0.0014. Sí, está bien, me dio igual. ¿Sí? Ok. A punto 0.164. Ok. Sí, coloquen
todas sus decimales, por favor, de todo. Pues, ¿Sale? Sí. Todas las decimales. Entonces, ya teniendo este peso, tenemos el peso del ion cloro, requerimos conocer cuál es el % del ion cloro que tiene mi muestra. Entonces, ¿se acuerdan que necesitamos de dato una B de muestra? Y esta B de muestra es de 23.6 miligramos. ¿Cuánto les da el % del ion cloro por ciento? ¿6.13%? ¿No es 0.6? No, porque tienes que pasar estos gramos, 1.44 gramos a miligramos. O al revés, pasar los 23.6 a gramos. $6.13, ¿no? ¿Sí, no? ¿No? No sé. ¿Sí? Sí, ya nos habían dicho de un 6, pero estaba esperando a ver si todos coincidían en el valor. Ah, caray. Entonces, ¿es 1 punto qué? A ver, lo voy a cambiar. Bien. 1.38 y entonces es 1.38. ¿Cuánto es esto en miligramos? A ver, díganme. Son 0.0236 gramos. Y sí, bueno, ahí me dio de 6.10%. Por ciento. ¿No hay un error por ahí, chicos? ¿No será No sé, ya me confundí. ¿No será 1. Es que 38. Sí, 1.38 miligramos. Sí, me da de 5.84%, A ver, creo. 1.38 miligramos sin el menos 3 y lo dejamos en miligramos. Pues sí, 1.38. Entonces, si son miligramos, Si es en miligramos, ¿cuánto les queda en gramos? 0.00138 gramos, que era 1.38 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Era lo que me decían? H. No, pero sí, ¿No? ya. Sí. Sí, Ok. da de Entonces, 5.84%. dividan 1.38 entre 23.6%. Espera. ¿Cuánto les da? 5.84. 5.84. 84%. Ok. Y ahí en su manual les está pidiendo en la tabla de resultados, les dice, no solamente quiero el % de cloro, quiero que me des el % en términos del cloruro de sodio. ¿Cómo lo van a hacer? Obviamente el % del ion cloro por un factor químico que va a ser que el peso molecular, en este caso de lo que quiero conocer, entre lo que quiero eliminar, que sería solamente, ahora no es